Y bueno, estaremos conversando esta mañana con el doctor Jorge Alcocer y con Irene Levy. Y bueno, pues el foco de atención que vamos a poner con la conversación con ellos tiene que ver con la ley Telecom, con todo este debate que se está dando en México respecto a los alcances que tienen estas leyes que fueron aprobadas en este periodo extraordinario de pocos días y muchos temas. Bueno, dentro de las cuestiones que están siendo discutidas y debatidas de lo aprobado ya está el tema de la ley Telecom. Hemos aquí escuchado voces diversas. Es el marco legal que sí fue modificado, hay que decirlo, porque la primera iniciativa que se envió por parte de la presidenta o del Ejecutivo sí causó mucho revuelo en su momento y hubo una revisión de cosas importantes de las cuales aquí hemos hablado al respecto. Y hay ángulos, asuntos y temas que siguen estando a debate y a discusión. Así que vamos a escuchar tanto a Jorge Alcocer como a Irene Levy en relación a este tema. Pero antes de eso, me gustaría conversar también con el doctor Alcocer, antes de que estemos con Irene Levy, que es una experta en la materia. Me gustaría conversar con el doctor Jorge Alcocer de algo que ha hecho en un trabajo importante que tiene que ver con el Congreso. Es un directorio en el cual se pueden consultar informaciones importantes del Congreso mexicano, y pues te aprecio mucho, Jorge, que estés aquí, que nos hayas compartido esto que en cualquier momento aparecerá en la pantalla. No lo tengo aquí a la mano, pero está el equipo de producción capturando la imagen de este volumen que pues tiene toda esta información. Gracias, Livier. Tiene toda esa información y que es el directorio del Congreso Mexicano 2024-2027. Buenos días, Jorge. Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, buenos días. Cuéntame de este directorio, ¿de qué va? El directorio del Congreso es el directorio, déjame ser pleonásmico, es el directorio oficial de las dos cámaras. En ese directorio se publica la síntesis biográfica curricular de cada uno de los 500 diputados y de cada uno de los 128 senadores. La información se obtiene de fuentes públicas, de lo que los propios legisladores, siendo candidatos, entregan al INE, o bien de lo que ellos mismos colocan en sus redes sociales como autobiografías o referencias curriculares. Es una obra que venimos publicando la revista Voz y Voto, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, desde el año 2003, Carmen. En el año 2003 fue la primera vez que publicamos este directorio del Congreso Mexicano. Cada legislatura, o sea, cada 3 años, el directorio se actualiza con los cambios que van ocurriendo en la integración de las cámaras. Y ahora la novedad es que la gente interesada puede consultarlo gratuitamente como un buscador en la página de internet de la revista Voz y Voto. Es vozyvoto.com.mx, y ahí entran en el link que dice Directorio del Congreso, colocan el nombre del legislador o alguna referencia que permite al buscador ubicarlos y lo pueden obtener electrónicamente. Ya el directorio ha sido entregado a la Cámara de Diputados, que será quien se encargue de la distribución entre los propios legisladores, y yo espero que este mes lo tengamos a disposición del público, como se decía antes, para no hacer comercial, en librerías de prestigio y en algunas zonas de desamor. Ahí sí hago el comercial, Carmen. Entonces, es el directorio del Congreso Mexicano de la actual legislatura. Gracias por la referencia, Carmen. Pues ahí está circulando este directorio 2024-2027. Gracias, Jorge, por contarnos. Y bueno, pues estamos detenidos también en la revisión de estas leyes que ese Congreso del cual está este directorio, pues está, quien promulgará es la presidencia, pero digamos quienes han votado estas leyes son los legisladores, y hay una discusión abierta respecto al contenido de estas leyes. En general, ¿qué has visto, Jorge Alcocer, de todo este proceso del periodo extraordinario? ¿Cómo harías un recuento de lo esencial que tú has visto? Carmen, lo que más allá de contenidos específicos, lo que me parece que hay que
es en las consecuencias de la precipitación, del atropello, de la falta de cuidado con la que se está legislando, con la que se están aprobando leyes de trascendencia para todo el país. Eso provoca errores, problemas después en la aplicación, contradicciones, confusiones, y lo vimos claramente, aquí lo comentamos contigo en los meses anteriores, el caso de la reforma judicial plagada de contradicciones, o bien con aspectos verdaderamente inconstitucionales, como haberle dado al INE la facultad casi de legislar mientras ellos hacían su trabajo. Ahora tenemos un error más, o han generado, Carmen, en la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, un margallate. Déjame que use la palabra, existe en español, margallate, es simplemente generaron una verdadera confusión en la aplicación de la nueva ley de telecomunicaciones. Y esa confusión, Carmen, está en los transitorios de la nueva ley, que todavía no ha sido publicada, todavía no la firma la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía no se publica en el Diario Oficial, pero antier fue aprobada en Cámara de Diputados la minuta que envió el Senado sin hacerle ningún cambio. ¿Cuál es el origen del margallate que han armado? A ver si lo logro explicar de manera breve y precisa. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, Carmen, al artículo 26 constitucional que se publicó el 22 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial, dice que esa reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión entraría en vigor 180 días después de que se publique la ley de telecomunicaciones, la que se acaba de aprobar. Me explico, la reforma constitucional está suspendida en su entrada en vigor hasta que se publique la ley que antier se aprobó, y para eso deben transcurrir 180 días. Pero como hicieron cambios en la iniciativa presidencial de ley de telecomunicaciones, Carmen, colocaron unos transitorios que van a generar una enorme confusión o un enorme problema. En primer lugar, a través de una ley pretenden corregir a la Constitución. Si la Constitución dice que entra en vigor esa reforma 180 días después de que se apruebe y se publique la ley, ellos cambiaron y ponen que la reforma constitucional, Carmen, la constitucional, entrará en vigor hasta que se instale el pleno del nuevo órgano regulador de telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que al final aceptaron crear como órgano colegiado. Pero si la reforma constitucional entra en vigor hasta que esté conformado el pleno de la Comisión Reguladora, Carmen, pues hay un pequeño problema. La ley no está vigente y la confusión es aún mayor, porque en un transitorio del decreto que van a publicar ahora, que lo va a publicar la presidenta Sheinbaum, se dice explícitamente que sigue en vigor la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. O sea, hoy tenemos en vigor la ley que aprobada en 2014, sigue funcionando el IFT, sus comisionados siguen operando con la ley vigente, y la nueva ley no entrará en vigor sino hasta que nombren a los nuevos comisionados, pero los nuevos comisionados no podrán ser nombrados porque la ley que faculta a la presidenta para nombrarlos y enviar la propuesta al Senado no ha entrado en vigor. Es una especie de víbora que se muerde la cola en este error. Y eso, comentándolo ayer con Irene Levy, yo le decía a Irene, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo van a echar a andar
esta nueva ley, este nuevo marco jurídico y a este nuevo aparato institucional, Carmen, me parece que hay un descuido evidente en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en el propio Ejecutivo, donde está la Consejería Jurídica, donde está la Secretaría de Gobernación, donde está la Agencia de Transformación Digital, que nadie revisó este galimatías, este margallate que han armado en los transitorios. Es pregunta, con todo respeto. Es pregunta, dices, Jorge Alcocer. Bienvenida, Irene Levy, ¿cómo te va? Gracias por estar en este enlace. Muy bien, querida Carmen, buenos días. Te saludo con gusto y a mi querido Jorge Alcocer también. Gracias por estar aquí a los dos. Y bueno, pues le pregunté a Jorge y te pregunto a ti también en tu valoración general de todo esto, porque aquí se ha dicho que estamos frente a varias cosas, pero se ha dicho que las leyes aprobadas entre sí conectan en el tema de lo que algunos llaman sistema de espionaje masivo contra la población desde el Estado. En fin, ¿qué estás viendo tú en tu análisis global? Y ahora entramos en detalles, ¿te parece? Con mucho gusto, querida Carmen. Mira, el análisis, déjame hablarte ahorita en este momento de la ley de telecomunicaciones nueva, la que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados y Senadores. Te diría yo que no es un mal documento per se, tiene muchos errores y ahora entramos a lo que dice Jorge, que es muy importante, pero el documento sí, hay que decirlo, mejoró muchísimo respecto a lo que teníamos en abril. Es realmente otro documento. Es un documento que se parece mucho a la ley vigente, que corrige, como digo, varios de los aspectos que ahí se tienen y que de manera aislada no representa, en mi opinión, un riesgo específico o mayor a la privacidad y a los datos personales de la gente respecto a lo que se tenía anteriormente, porque efectivamente el artículo de la geolocalización que tanto se ha dicho no se modifica. Se pudo haber modificado para restringir más el tema, sí, se pudo haber mejorado, pero queda exactamente igual. Entonces sí quiero ser muy enfática en que aisladamente la ley no cambia y no representa un peligro mayor. Ahora bien, si vemos y subimos un poco el zoom y vemos todo el bosque y no nada más un árbol, sí tenemos que hay un sistema que se está configurando de mayor control. Yo no voy a decir espionaje porque todavía no sabemos si lo van a usar para eso, pero sí hay que decir que es mayor control de la población, de sus movimientos, de su identidad, de sus datos personales. Con esta curva biométrica que se modifica en la Ley General de Población, la Ley de Personas Desaparecidas, la Ley de Seguridad Nacional, es decir, hay una serie de ordenamientos legales que están incorporando figuras que entre sí forman un entramado que nos lleva sí o sí a mayor control de la población. Si a esto sumamos, querida Carmen, que tenemos un entorno muy adverso para los ciudadanos en cuanto a la protección de libertades, y voy a ser enfática en dos temas. Desaparece el INAI, que era un garante de nuestros datos personales y de la transparencia de manera autónoma, como organismo autónomo, y se delegan estas facultades y se fragmentan estas facultades en órganos propios del gobierno, lo que hace aquí que haya un juez y parte en el mismo lugar. Y entonces esta desaparición del INAI afecta el entorno de libertades personales respecto a esto que estoy hablando del entramado legal del control. Y el otro punto, el otro pilar muy importante que también desaparece o se matiza, si lo queremos ver así, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que finalmente era un contrapeso y que no sabemos qué va a pasar, pero podemos adelantar que no va a ser por lo menos mayor contrapeso de lo que era, un contrapeso que te permitía, si no tener certeza de que tus libertades y tus derechos fundamentales iban a ser resguardados, iban a ser respetados vía Poder Judicial, sí tenías la esperanza de que así fuera, no nada más vía amparo, sino también un freno institucional de las leyes inconstitucionales vía la Suprema Corte de Justicia, vía controversias de constitucionalidad o acciones. Y eso hoy por hoy podemos vislumbrar que no lo tendremos porque ya tienen, digamos, el control también del Poder Judicial. Entonces,
hay que ver el bosque, y si tenemos todos estos elementos en la mesa en los que las leyes están imponiendo una CURP biométrica como identificación única, sin la cual no podremos hacer algunos trámites, si están cruzando información, permitiendo que el ejército acceda a esta información, y todo esto que estamos viendo, porque además pareciera que la oposición dice, bueno, es que sin orden judicial, y que una orden judicial, teniendo el poder judicial que tenemos, nos va a garantizar que esto no se haga con segundas intenciones, si hablo de intervención de comunicaciones y demás, pues no necesariamente. Entonces, viendo todo este entramado, sí es preocupante, Carmen, la situación en la que estamos, y te repito, sobre todo por el control monolítico que está centralizado ya, y la pérdida de contrapesos a nivel poder y a nivel control de las libertades de los ciudadanos. ¿Qué dices, Jorge Alcocer, todo esto que al final de cuentas es parte de esta discusión? ¿Sí estamos o no? Porque aquí hay quien dice que sí categóricamente y hay quien dice que se miente. La presidenta dice se miente cuando se habla de que aquí estamos con herramientas que pueden llevar al gobierno espía, que es la frase que se utiliza. Carmen, yo he escuchado como principal argumento para refutar a quienes manifestamos la preocupación por el espionaje, por el control policíaco, por la militarización. Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, ellos dicen esos dos artículos ya estaban en la ley de 2014, por tanto, ¿cuál es el motivo de guerra? Ellos dicen, ¿verdad? Esos artículos ya estaban en la ley de 2014, pero hay un cambio fundamental. Había un instituto federal de telecomunicaciones con autonomía, con comisionados profesionales designados entre el Ejecutivo y el Senado. Había controles y contrapesos a los que se ha referido Irene en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo esos controles. Queda la misma regla, pero ahora queda en manos de otros entes públicos que no tienen esos contrapesos, que no tienen ese balance. Y yo me pregunto si el resultado final del conversatorio que se realizó en el Senado, si los cambios que se hicieron a esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión son el resultado, es que se parece cada vez más a la ley que van a abrogar, pues para que tanto brinco, si el suelo queda parejo, pues tiene que ver con una sola cosa, y creo que Irene estará de acuerdo. El problema no está en la normatividad, sino en quien la aplica. Y ahora lo que tenemos es un remedio de Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es algo que podríamos decir es como la versión 3.0 de la COFETEL. Qué tremenda, pero fíjate nada más qué cosa. A ver, Irene, detengámonos aquí. Fíjate qué frase. El problema no está tanto en la norma, o no está en la norma, sino en quien la aplica. Fíjate nada más qué cosa nos deja aquí Alcocer. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo con Jorge, pero yo te diría que el problema son las dos cosas. Pero bueno, puedes tener una ley muy buena, pero si quien la aplica está capturado, Carmen, estamos perdidos. Y puedes tener una ley mala, pero si quien la aplica es una gente prudente, mesurada, independiente, puedes tener un mejor resultado. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que el tema de las personas es muy importante, y es por ello que... Pero fíjate, importa más, perdón que te interrumpa, en este caso importaría más quien la va a aplicar que la norma misma. Tú estás diciendo una norma no tan buena, aplicada por una persona con las características idóneas para esta responsabilidad, sería mejor que una buena norma o norma simple y llana, mal aplicada. Sí, el problema es la permanencia. Las personas no quedan siempre, las leyes están ahí por más tiempo. Ese sería el único problema. Si nos garantizaran que las buenas personas aplicarán esas leyes todo el tiempo, yo no tendría ningún problema. Pero eso no es así. Las personas cambian y las leyes se quedan. Y ese sería el problema que yo vería de tener leyes peligrosas, porque la presidenta Sheinbaum lo dice. Dice, confíen en nosotros. Bueno, a lo mejor eso dice la ley, pero nosotros no los vamos a espiar. No.
Pero la preocupación no es nada más la intención de la presidenta. La preocupación es la cantidad de documentos que están haciendo que potencialmente son peligrosos. Es como tener minas enterradas en un terreno y dices, bueno, yo no las voy a pisar, pero ahí están. Y si llega alguien más que decida pisarlas, pues vamos a explotar todos. Entonces, a mí me parece que es muy importante una cosa, pero también la otra. Y un tema más que no se ha mencionado aquí, Carmen, y que es muy importante es el tema del presupuesto, porque no hay presupuesto, y ya se ha dicho, no hay presupuesto ni para la agencia, ni para los cuadros del instituto, que parece que vamos a perder a mucha gente muy valiosa que lleva muchísimo tiempo trabajando, ni para comprar software de ciberseguridad que proteja nuestros datos, ni para tener equipos especializados en el tema de ciberseguridad. Entonces, ese es el otro engranaje, el otro punto que también no nos ayuda a decir, bueno, estoy tranquila porque las intenciones son buenas, aunque el instrumento de la ley tiene como propósito perseguir la delincuencia, no se va a usar en contra mía. Sí, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos los hackers? Que ya vimos que diario hay un problema de filtración de datos. Ese es otro problema que no nos han dicho cómo lo van a asegurar, Carmen. Ni duda cabe que es asuntos de primera importancia. Déjenme, Jorge Alcocer, Irene Levy, hacer una pausa. Regresamos. Un saludo a las estaciones en el país que están transmitiendo en vivo el programa. Saludos a Radio Centro con esta transmisión en vivo. Volvemos con ustedes y retomamos el hilo en este punto. En vivo. Regresamos. Bueno, regresamos esta mañana en esta conversación, en este enlace que estamos sosteniendo con Jorge Alcocer y con Irene Levy. Estamos escuchando su análisis respecto en general a este periodo extraordinario con varias leyes, pero al final de cuentas poniendo foco en este caso en la ley Telecom, o lo que se conoce como Telecom y Radiodifusión. Y bueno, los puntos específicos que se han oído aquí fueron escuchados por Javier Corral, que es ahora senador de la República por Morena, y que que se convirtió durante muchos años en alguien especializado en el tema de telecomunicaciones como legislador en su momento, y ahora está pues en otro partido y en otra circunstancia y en otra historia que tiene que ver con lo que se acaba de aprobar, y pues nos solicitó entrar a la mesa o al enlace para dar su punto de vista de lo que aquí se está diciendo. Le preguntamos a Jorge Alcocer y a Irene Levy que si tenían inconveniente en que ingresara a la charla Javier Corral, y ninguno de los dos lo tiene, así que estaremos enlazando la comunicación con Javier Corral, pues para escuchar también esta perspectiva de las cosas de quien ha formado parte de la propuesta del Ejecutivo, de la iniciativa del Ejecutivo que fue aprobada por el Congreso mexicano en estos días. Así que estamos en cualquier momento con este enlace, Irene, Jorge. Y bueno, para retomar el hilo, Irene, de lo que estabas diciendo, ¿querrías agregar algo a lo que planteabas? Incluso mencionaste el tema presupuestal, entre otras cosas, Irene. ¿Cómo retomamos el hilo? Ese es muy importante, el tema presupuestal, porque con la cantidad de facultades que tiene la agencia y la nueva comisión y la cantidad de presupuesto que se les dio por lo menos para este año, pues no parece que esto vaya a llegar a buen puerto, porque no hay manera de concretar todo esto sin recursos materiales y humanos. Y ahora que entra Corral, que la verdad es que yo celebro que entre Javier Corral a esta charla, sería muy bueno que yo espero que nos explique un poco lo que mencionaba Jorge al principio de esta plática, que tiene que ver con los transitorios y cómo vamos a entender o cómo interpreta él los transitorios de la ley de telecomunicaciones, que si bien es un punto muy técnico y complejo de visualizar, es muy importante, porque de eso puede depender la constitucionalidad de todos los actos de la nueva comisión regulatoria. Para empezar diciendo, y el senador Corral fue muy preciso, él presentó una reserva que no fue aprobada, por medio de la cual se ponía en pausa el nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora hasta en tanto no se modificara el artículo 76 constitucional para agregar al Senado la facultad de ratificación de los miembros de este nuevo órgano desconcentrado.
porque de no estar en este artículo constitucional la facultad de ratificación, el nombramiento es inconstitucional. Y no lo digo yo, ya lo dijo la Corte cuando se pronunció en el caso de la Ley Televisa en 2007, dijo claramente que el hecho de que no estuviera en la Constitución esta facultad hacía los nombramientos inconstitucionales y hubo cambios a raíz de esto. Entonces, bueno, el senador Corral presentó la reserva, pero no se aprobó. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo que bien dijo Jorge, en el que tenemos un artículo constitucional que suspende todo hasta que pasen 180 días de la entrada en vigor de la nueva ley? Es decir, 180 días después ya puede entrar en vigor la reforma constitucional, ya se puede integrar el nuevo órgano, ya desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero no antes. Y sin embargo, sabemos que los tiempos son distintos porque los transitorios de la nueva ley que se aprobó establecen una cosa como muy extraña, donde entra en vigor la nueva ley, pero al mismo tiempo no se aplica. Se aplica la ley vigente todavía en materia de telecomunicaciones, la de 2014. Entonces, esto en sus términos es una contradicción. Entiendo que la echaron a andar, entiendo que dijeron ya entra en vigor al día siguiente de su publicación porque les urgía que corrieran los 180 días a que se refiere la Constitución, pero en realidad no entra en vigor, no puede entrar en vigor porque tenemos en vigor otra ley. Entonces, es realmente, como dice mi querido Jorge, es un galimatías que yo aplaudo que entre el senador Corral para que nos explique de qué va. Venga, Javier Corral, senador, buenos días y bienvenido a la mesa. ¿Cómo estamos? 180 días a que se refiere la Constitución, pero en realidad... No sé si me escucha. Javier Corral, buenos días, senador. No se escucha. Ah, bueno. Caray, a ver si nos escucha, Aquí hay una situación. En cualquier momento estaremos con el enlace para, bueno, pues sí, importantísimo escuchar lo que tenga que decir Javier Corral, que pues forma parte de la mayoría que aprobó este marco legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión. No sé si me escucha, si nos escucha. No nos escucha, es que algo pasa aquí. Jorge, en lo que estamos con Javier Corral, pues estamos con estos puntos específicos. ¿Agregarías algo? Dos apuntamientos. Uno, el nombramiento de los comisionados de la nueva comisión reguladora que está jerárquicamente subordinada a la Agencia de Transformación Digital. El nombramiento lo hace la presidenta, pero el Senado ratificará por mayoría, no por mayoría calificada como había sido con los comisionados del IFETEL, porque quitaron la mayoría calificada. Tienen mayoría calificada en el Senado, la obtuvieron a la mala, pero la tienen. Tengo para mí, pero esa es mi hipótesis, que lo que pasa es que no quieren negociar con el Verde y con el PT, porque sin el Verde y el PT no tienen mayoría calificada. Por tanto, Morena decidió prescindir de sus propios aliados y darles espinazo. Los van a nombrar a los comisionados con los votos de Morena. Ya no necesitan ni siquiera al Verde, no necesitarán al PT. Por tanto, pues hasta no ver a quienes proponen, daremos opinión sobre esos nombres, sus calificaciones y sus capacidades. Primer asunto. Segundo asunto, dineros. Tiene razón Irene, ¿de dónde va a salir el dinero? A ver, están desapareciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía, según la última revisión presupuestal que hice, alrededor de 1,000 plazas. O sea, teníamos entre 900 y 1,000 plazas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuántos de esos empleados técnicos, expertos, abogados van a continuar haciendo su trabajo? Porque la Agencia de Telecomunicaciones tiene poquititas plazas, la Agencia Digital, la nueva Secretaría de Estado, y tiene un presupuesto mucho menor que el que tenía el IFT. ¿Cómo va a quedar eso? Hay dinero a veces en algunas dependencias, Carmen, Irene, eso lo sé porque algunos amigos me lo comentan. Deja tú, no es que no haya dinero para comprar software, no hay dinero para comprar papel del baño. La gente tiene que llevar su papel del baño porque no hay dinero para
para eso, o los elevadores de los edificios públicos no sirven, quien quiera contratarlo, pues que se dé una vuelta a la torre de Pemex, donde hace más de un año solo funciona un elevador, o en la torre de Relaciones Exteriores. Vaya, no hay dinero ni para regresar a los pagadores y cónsules. Va a haber dinero para todo este sueño de vigilancia de Big Brother. No lo sé, Carmen, pero que nos digan de dónde va a salir también el dinero para la CURP digital. Ya lo habíamos hablado. Ya veo que está ahí Javier Corral. Hasta ahí dejo el comentario. Bueno, pues bienvenido, Javier, gracias por incorporarte. Y bueno, pues venías escuchando o estabas escuchando esta conversación con Irene Levy y con Jorge Alcocer. ¿Qué nos tienes que decir, Javier? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Quiero empezar por una aclaración sobre este comentario inicial que has hecho. Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena, adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero no es preciso que yo he cambiado de partido. Yo no me he inscrito a Morena ni pienso inscribirme. Así lo he anunciado en el reciente proceso de afiliación, que yo ya pagué mi cuota de pertenencia partidista y ya no pienso ser miembro de ningún otro partido por este momento, y creo que así me voy a mantener, por lo que quiero aclarar que no soy miembro de Morena como lo has afirmado. Mira, pero eres de la bancada de Morena, pero digamos, si eres de la bancada de Morena, ¿o cómo es? Estoy adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero no soy miembro del partido. Bueno, dicho lo anterior, entonces, en la materia en la que estamos, ¿qué dices al respecto? Y muchas gracias primero a Jorge y a Irene, que han permitido que yo intervenga en un espacio que está dedicado a ellos para el análisis. Mira, a mí me parece plástico el momento que se está produciendo aquí, porque nos permite describir muy bien cómo se están dando las cosas, cómo se perciben o cómo se analizan, o incluso cómo se coloca ciertos términos para magnificar, que terminan distorsionando y confundiendo a la opinión pública. Lo debo decir como es, y se lo digo a Jorge con todo aprecio y con todo respeto. Yo no creo que el análisis que ha hecho Jorge se derive de un desconocimiento. Sinceramente no creo que su comentario sobre el transitorio se deba a una ignorancia del proceso legislativo o de términos jurídicos. Jorge es un experto en el proceso legislativo y ha tenido primero que decir margallate para llamar la atención de algo que no es como él dice. Es absolutamente falso que el 10º transitorio de la reforma constitucional que se aprobó en diciembre haya establecido un término. Esto no es así, esto es incorrecto. Yo creo que es mala leche, Carmen. Mala leche para ver, para valorar, para evaluar lo que se está haciendo desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo que se está haciendo en el Congreso y en el Senado. La reforma constitucional no estableció un término. Incluso es todavía más inexacto lo que ha dicho Irene, de que dice la Constitución que después de 180 días. Esto no es así. Se estableció un plazo, no un término. Se estableció un plazo de 180 días en el que la vigencia puede ser el día 1 o el día 180. No es lo que yo interprete del transitorio. Hay probados antecedentes en la jurisprudencia que ha definido la diferencia que existe entre plazo y término. Y esto es algo que los legisladores, pues de suyo tenemos siempre mucho cuidado de si establecemos un término o establecemos un plazo. Casi todas las legislaciones secundarias de reformas constitucionales se van a establecer un plazo, incluso un plazo amplio, para que en ese plazo se pueda producir la legislación secundaria, pues según se vayan conformando los consensos, los acuerdos, los dictámenes. Y esos plazos pues pueden empezar desde el día 1 y se puede ir hasta el 180. Pues es evidente que no estamos ante un margallate. Lo interesante del tema no es ya este margallate, que más bien lo trae Jorge en su cabeza, que en el transitorio. Porque al final del día sale a relucir pues el verdadero tema. A ver, no importa si la ley está muy buena,
no importa si es un buen diseño, el tema es quién la va a aplicar. Porque si gana el PRI y el PAN, pues brincan de gusto, pero como gobierna Morena, pues entonces hay que colocarle toda la descalificación, toda la duda del mundo. Yo creo que esto sigue teniendo que ver con el resultado electoral. Yo sinceramente creo que tratar de confundir hacia la opinión pública tiene que ver con el resultado electoral no superado. Porque si hubiera ganado el PAN y el PRI, entonces no hay ningún problema. Ellos la aplican y como es el PAN y el PRI, pues la aplican muy bien y la aplican con mucha experiencia, pero si la aplica un gobierno emanado de Morena, entonces no. Yo creo que tenemos que superar este prejuicio con el que se analizan las cosas. Está absolutamente superado en la discusión jurídica lo que es un plazo y un término. Y por favor, yo pediría pues que se lean las cosas con otra intención, con otra voluntad. Fue un proceso muy importante el que llevamos a cabo de rectificación y de corrección de la iniciativa de la presidenta. Se hizo una cirugía mayor. También es falso, es inexacto decir que se quedó la ley en sus términos. Les puedo ahora mismo platicar 40 supuestos que no es así. Pero hay como un prejuicio ya de entrada. Y entonces, como ya no quedó nada que si de la supuesta censura, que si la mordaza, ahora la oposición se refugió en 2 artículos que están desde hace 10 años en la ley actual y los analistas terminan refugiándose en un transitorio en el que confunden plazo con término. Yo creo que necesitamos elevar el nivel del debate en el país. Este es mi comentario, Carmen. Gracias, Javier. Por alusiones directas, Jorge Alcocer, ¿qué dices sobre lo que aquí se plantea? Voy a dejar de lado los términos usados por el senador Corral, que no me parece que correspondan a un debate entre gente que se respete. Aceptamos que entrara por elemental apertura al buen debate. Voy a leerle al senador Corral, porque creo que no lo leyó nunca, lo que dice el 10º transitorio del decreto de reforma constitucional del día 20 de diciembre, publicado en el Diario Oficial. Dice: las modificaciones a los párrafos 15º a 20 del artículo 28 que se reforman en el presente decreto entrarán en vigor en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo. Señor Corral, le sugiero que lea usted antes de que nos venga a inventar diferencias que solo existen en su cabeza. Aquí dice claramente 2 términos. Primero, está suspendida la entrada en vigor de la reforma constitucional hasta que se expida la nueva ley, que es la que acaban de aprobar. Hicieron, y repito el término que existe en español, que hicieron un margallate, porque ni usted, ni la Consejería Jurídica, ni la Secretaría de Gobernación se tomaron la molestia de revisar la congruencia entre los transitorios que el señor Merino decidió poner, y a usted no lo dejaron meter mano, y lo que habían puesto en la Constitución. Entonces, senador, por favor, no venga a inventarnos teoría de diferencias entre plazos y términos, porque eso es un recurso indebido en un debate serio. Vuelva a leer la Constitución y va a entender por qué armaron un margallate. Gracias, Carmen. Javier. Gracias. Pues mira, veo que Jorge insiste en mantener este hierro con el que pretendió analizar la reforma en telecomunicaciones. No soy yo el que ha distinguido términos y plazo. Lo han hecho los tribunales en el país para determinar la diferencia entre plazos y términos en el juicio de amparo y en materia penal, en distintas connotaciones. Hay antecedentes jurisdiccionales porque el proceso legislativo pues lo hemos conocido desde hace mucho tiempo. Los vocablos término y plazo, si bien se refieren a cuestiones de temporalidad, lo cierto es que tienen connotaciones jurídicas diferentes. Por un lado, un plazo
es el periodo durante el cual las partes, por ejemplo, en un juicio, pueden hacer valer un derecho o cumplir con una obligación. En tanto que un término es el momento preciso en que finaliza dicho plazo. La reforma constitucional en ese 10º transitorio, Carmen, no dice que entrará en vigor después de 180 días. Eso no dice. Dice que entrará en vigor en un plazo de 180 días. Y esto puede ser del 1º al 180. Pero pues yo te puedo mandar algunos de los antecedentes jurisdiccionales que han abrevado ya a esta discusión. Yo no invento diferencias. Yo lo que digo es que se ha ido a buscarle 4 pies al gato, o 5, yo creo que son 5 porque los gatos tienen 4. Se le ha buscado 5 pies al gato para tratar de decir que, bueno, y ahora si no es esto, pues es que no va a haber presupuesto. Y entonces, y si hay presupuesto, pues a ver cuál es el papel del baño que ponen en los baños. A ver, yo creo que estamos llegando a un momento en el que debiéramos detenernos todos, hombre. A ver, la polarización, yo entiendo, ha generado pues magnificaciones y distorsiones, pero tenemos un deber con nuestros públicos, tenemos un deber con nuestras audiencias, tenemos un deber con los representados. A ver, las cosas que están mal, pues están mal y se pueden decir y discutir y corregir. Pero luego también cuando el gobierno corrige, ni siquiera reconocer eso, a mí me parece sinceramente que, pues que no va por ahí. Y yo estoy dispuesto a presentarte argumentos en términos jurisdiccionales sobre esta diferencia, porque pues no es la primera vez que se produce una polémica de este tipo. En el Congreso siempre el tema de los transitorios es uno de los temas que se está ahí siempre cuidando. Entonces yo lo dejo aquí, sé que el espacio es de Irene y de Jorge. Pero aguanta un tantito, porque le dijiste algo a Irene y me gustaría escuchar a Irene respecto a la alusión a ella, si no te importa. Irene Levy. Perdón. Gracias, querida Carmen. Te saludo con gusto, Javier, y yo reconozco, como lo hice y lo repito, los grandes cambios y haber escuchado a los conversatorios, a los expertos, incorporado en ese documento muchísimas de las cosas que ahí se dijeron. Me preocupa que, y tengo que decir y subrayar, que te quejas del tema de politizar, pero tú empiezas hablando de política y de PAN y de PRI y de cosas así, cuando pues por lo menos por lo que a mí toca, a mí no me importa si son del PAN, del PRI, de Morena o de lo que sea. Estamos hablando aquí, por lo menos yo lo hago, de un documento y a mí me gustaría, digamos, centrar la discusión en la parte técnica. Entonces, pues en ese sentido a mí me da igual si son Morena o si son de donde sea. En ese sentido, y sigo pensando que sí, las cosas dependen de las personas. En Morena, en el PAN, en el PRI, en donde sea. Las personas son muy importantes. Ahora, a mí me gustaría tocar 2 puntos específicos. El 10º transitorio no dice dentro de un plazo de 180 días. Entiendo que hay una diferencia entre plazo y término. Si el 10º transitorio hubiera dicho dentro de un plazo de 180 días, entonces yo hubiera estado completamente de acuerdo contigo, senador Corral, pero no lo dice, dice en un plazo. Ahora bien, ya el ministro Javier Lainez, en una reciente resolución en el que se desechó la controversia constitucional por la cual no se nombraban comisionadas para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hizo un voto particular y en este voto particular, de manera muy interesante, interpreta justamente esta parte del 10º transitorio diciendo, es dentro de 180 días y no antes, así lo dice el ministro Lainez, cuando debe entrar en vigor, cuando debe desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y entrarían en vigor los párrafos que se modifican del 28 constitucional. Esto ya está dicho por el ministro. No hizo voto porque es un voto particular del ministro, pero bueno, si dudamos de la interpretación del ministro Javier Lainez respecto a la técnica o al texto del 10º transitorio, de si es dentro de un plazo, en un plazo o en un término, bueno, pues entonces yo creo que ya estamos pues fuera de lo normal, pensando que el ministro Javier Lainez no entiende de plazos y términos. Y por otro lado, ¿qué sentido tendría
pregunto yo, ¿qué sentido tendría poner dentro de un plazo de 180 días si iban a entrar en vigor al día siguiente? O sea, ¿para qué poner un plazo de 180 días? No tiene ningún sentido poner un plazo de 180 días si la idea es que entraran en vigor en cualquier momento después de la elaboración de las leyes, de las nuevas leyes secundarias. Y por último, a mí me gustaría, aprovechando que tengo al senador aquí y que además respeto mucho en materia de telecomunicaciones y en materia jurídica, me gustaría preguntarle qué piensa de el nombramiento de los comisionados. Usted presentó, Javier, presentaste una reserva para poner en suspensión el nombramiento de los comisionados del nuevo órgano regulador, porque sabemos todos, y creo que eso no está en discusión, que de ser nombrados sin incluir la facultad del Senado de su ratificación en el artículo 76 constitucional, entonces los nombramientos estarían viciados de inconstitucionalidad. Yo dejo hasta aquí mi participación y me encantaría escuchar al senador Corral. Venga, Javier. Gracias, Carmen, y gracias, Irene. A ver, yo respeto mucho a Javier Lainez, yo tengo por él una gran estima y respeto lo que él piense de este tema, pero tú mismo lo has dicho, pues es un voto particular y los votos particulares pues no generan jurisprudencia. El que una persona opine de una cosa determinada tampoco lo descalifica, pero lo que al final del día funciona es lo que sí es jurisprudencia en términos de la diferenciación. Si efectivamente la Constitución hubiera establecido que agotado el plazo de 180 días entraría en vigor, pues estaríamos ante lo que dijo Jorge, un margallate. No estamos ante ello. En un plazo es dentro de un plazo. Y también habría que ir a las connotaciones lingüísticas para saber que un plazo es en lo que se puede producir. Tenemos 90 días, te damos un plazo de 90 días para que vengas a contestarnos si quieres o no quieres. Pues puedes resolverlo dentro de una semana y vienes y dices, yo sí quiero. O te tienes que tardar, te tomas los 90 días y dices, bueno, me los tomo. ¿Y por qué? Pues porque también hay que saber que hay un momento de transición entre la nueva Comisión Reguladora y el IFT. Y esa transición es muy importante administrarla, pero la ley puede entrar en vigor al día siguiente, a los 2, 3 días, a los 4 o a los 5. A ver, mira, yo te recuerdo, por ejemplo, Irene, una opinión de la que yo discrepé. Tú, por ejemplo, tienes la idea de que las anotaciones al pie de página en el Tratado de Libre Comercio obligan a las partes. Y yo creo que eso no es así. Me refiero al tema del órgano regulador, de la naturaleza del órgano regulador. Yo creo que ahí hay una confusión. Es un pie de página que explica cómo es el órgano regulador en México, pero ese pie de página no obliga, no es imperativo. Y en esto, pues cada quien tiene su punto de vista. Efectivamente, buscando resolver una interpretación con relación a la ratificación de los comisionados, de los que van a ser nuevos comisionados, yo preparé una reserva. Incluso la preparé, te voy a decir desde qué momento y atendiendo a qué preocupación. Cuando se dieron las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, de Comunicaciones y Estudios Legislativos, intervino la senadora Claudia Anaya. Y entonces dijo, a ver, esto va a tener un problema de constitucionalidad y el Senado no está facultado para ratificar a los miembros de la nueva Comisión Reguladora. Y dije yo, vamos a ver. Y entonces inmediatamente me puse a revisar la Constitución y me puse a revisar y dije, a ver, mientras son pero son manzanas, yo ahí mismo, créanmelo, ahí mismo, en un papelito, redacté la reserva. Y bueno, incluso pues no es una reserva así tan bien cuidada, porque la redacté y la metí. Y le pedí a los presidentes, le dije, oigan, por favor, acéptenme esta reserva, porque puede tener razón la senadora. Y si estamos haciendo las cosas bien, no la vayamos a echar a perder al final. La retiré. No es que la reserva no se haya aprobado, la retiré yo mismo porque estábamos cayendo en una confusión de la que luego también los impugnantes se hicieron cargo. Es que el 76 son las facultades exclusivas del Senado, las exclusivas. Cualquier otra ley, por supuesto, que le puede mandatar a una cámara o a ambas cámaras
la ratificación de nombramientos, como ya nos dimos cuenta que existen en otras disposiciones. Entonces no tenemos el problema por el que tú ahora te has preocupado, Irene. O sea, nada más rápidamente, Carmen, déjame preguntarle algo a Javier. Entonces, la Corte, en aquella resolución de la Ley Televisa, donde efectivamente tú también estuviste muy participativo, estaba, nada más te recuerdo, no era un órgano autónomo, la COFETEL era un órgano desconcentrado de las mismas características del que están por aprobar. Pero Y no era la tiene todo un misma. análisis, y ahí sí fue jurisprudencia, fue jurisprudencia. Hay todo un análisis de que si estas facultades no están en la Constitución, atribuyéndole al Senado, en el artículo que sea, ya no me voy a pelear por el número, atribuyéndole al Senado la función, la atribución de ratificar nombramientos que pertenecen exclusivamente al Ejecutivo, porque es un temperamento, es un tema de colaboración, la Corte dijo, si no está en la Constitución, es inconstitucional. Basta leer la resolución de la Corte de la Ley Televisa y ahí sí es jurisprudencia. Si una ley alude a una facultad exclusiva del Senado y en el 76 no se contiene, por supuesto que es inconstitucional, pero hay múltiples disposiciones legales que le dan a ambas cámaras distintas facultades de ratificación o de remoción, etcétera, que pueden incluso compartir entre ambas cámaras y no serían inconstitucionales. Incluso la reglamentación del Senado, en el reglamento del Senado, señala una facultad expresa para que el Senado pueda ratificar los nombramientos que así dispongan las leyes. Textualmente lo cito. Entonces, yo no veo, Irene, ya la preocupación. Yo también la tuve, por eso te digo cómo nació esta reserva y por eso la retiré, porque resolvimos que no había tal problema jurídico. Si no, lo hubiéramos resuelto ese mismo día o el día del Pleno. Pues es un caso espejo al de la ley, no hablaba la Ley Televisa entonces de exclusividad tampoco, no hablaba de exclusividad. Era distinta Exactamente. la materia. ¿Perdón? El contenido de la acción de inconstitucionalidad era distinto. Bueno, ayer sí afortunadamente me conozco los 21 conceptos de invalidez que presentamos, en donde nosotros pues decíamos que violaba 23 artículos de la Constitución. La Corte nos dio la razón en 15 conceptos de invalidez, pero dijo que violaban 47 artículos de la Constitución, la Ley Televisa. En fin, pues efectivamente estamos en interpretaciones de carácter jurídico que luego los tribunales tendrán que hacerse cargo. Yo quisiera terminar diciendo que no tenemos los problemas de entrada en vigor de la legislación que aquí se han señalado. No creo que tampoco tengamos el problema de falta de constitucionalidad en la ratificación de los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora, que la ley es buena, que la ley se modificó, se corrigió, la iniciativa presidencial, y que en muchos sentidos y en muchos aspectos la ley es mejor que la actual en varios temas, sobre todo medios de uso social. Y también quiero terminar agradeciéndole a Irene el artículo extraordinario que publicó en el Universal el lunes pasado, donde reconoce que por primera vez, en muchos procesos legislativos, no se alcanza a leer. Eso es cierto. La pluma de Televisa, pero también te quiero decir algo. Tampoco se alcanza a leer la pluma del ingeniero, la pluma de Telmex o la pluma de AT&T o la pluma de la Cámara de la Industria de la Radio. Y así lo dije, Javier, dije de ninguna empresa, especialmente de Televisa, de la que vi su sello todos estos años en los que llevo en telecomunicaciones, y eso sí es de aplaudir, porque la verdad estábamos hartos de que de último momento se escaparan cosas que claramente venían con color naranja, ¿no? Así es. Jorge Alcocer ha pedido la palabra. Javier Corral, si no te importa, vamos a escuchar lo que dice el doctor Alcocer. ¿Qué agregarías, Jorge? Solo una precisión, porque el senador Corral leyó una parte, pero no leyó la otra parte del transitorio que dice que no dice lo que dice, pero dejemos de lado el método Mario Moreno y vamos a ver lo que dice realmente el transitorio de la Constitución. Después establece ese plazo de 180 días. ¿A partir de cuándo? A partir de la entrada en vigor de la legislación a que hace referencia el siguiente párrafo. Eso es lo que omites leer, Javier.
no ha entrado en vigor la legislación, por tanto ese plazo no ha siquiera empezado a correr conforme a la Constitución, no conforme al margallate que metieron en los transitorios que no revisaste. Hasta ahí mi comentario. Híjole, perdón, Jorge, pero yo creo que ya te fuiste por otro lado. Perdón, pero bueno, yo también a veces he cometido así este tipo de pifias cuando uno se obstina en un error. Por supuesto que no he dicho que entró en vigor. Lo que aquí se dijo es que cuando entrara en vigor la nueva ley, iban a pasar 180 días para que pudieran entrar en vigor las reformas constitucionales. Pues no es así. Una vez que entre en vigor la ley, una vez que lo firme la presidenta Claudia Sheinbaum y que se haga ordenar su publicación y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues entonces a partir de ahí estará en vigor todas las facultades previstas en el artículo 28, dice el transitorio No es de esta Constitución. Tu transitorio, Javier, tu transitorio dice, segundo, al día siguiente aquel en que se integre el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, entrarán en vigor las modificaciones a los párrafos 15º a 20º del artículo 28. Eso no es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que dice Javier. Hombre, por favor, cuando menos admite lo que está escrito. No te voy a admitir porque ya te obstinaste en el error. Yo lo que le pediría a Carmen es que nos ayudara a poner en su portal, y que todos vayamos a ver el portal de Carmen Aristegui, el 10º transitorio completo. Mira, el 10º transitorio completo, si no me recuerdo mal, tiene 3 párrafos, Jorge. Tiene 3 párrafos. Y bueno, ya empezaste diciendo que era el transitorio de Merino, que yo ni siquiera me habían dejado meter la mano, y has terminado diciendo que es mi transitorio. Tú transitas muy rápido de la descalificación a la distorsión. Lo lamento, Jorge. Gracias, Carmen. Gracias, Javier Corral. Gracias, Jorge Alcocer. Gracias, Irene Levy. ¿Alguien quiere cerrar con algún otro mensaje? Irene. A mí me gustaría decir que la verdad es que es importante debatir, es importante, no vamos a estar nunca todos de acuerdo y eso es enriquecer el debate, pero sí es importante hacerlo con pues la mayor limpieza posible a nivel de calificativos y política y demás. A mí sí me gustaría regresar y en algún momento tener otro debate, ojalá se pueda dar, con mayor aterrizaje en los términos, traer quizás jurisprudencia y traer esto que dice Javier Corral, que es muy atendible. Bueno, vamos a ver qué dice sobre los plazos, qué dijo la Corte sobre los nombramientos de los comisionados, cómo se manejó esto en esa sentencia histórica. Y a mí me gustaría seguir discutiendo este tema y otros, querida Carmen. Yo aplaudo a Jorge y a Javier, pues también esta idea de debatir. Se acaloran a veces los ánimos, querida Carmen, y es parte de la pasión que tenemos todos por este sector en el que llevamos muchísimo tiempo. Y yo te agradezco mucho tu espacio y a mis compañeros de mesa también les agradezco mucho. A los 3 les aprecio mucho. Sin duda coincidimos que el debate es muy relevante en la vida democrática de los países, así que gracias a los 3. Jorge Alcocer, buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Saludos, Irene. Saludos, Javier. Javier Corral, gracias, senador. Buenos días. Un abrazo, Jorge. Irene Levy, gracias por estar aquí. A los 3, gracias. Hasta pronto. Levy, Corral, Alcocer, a los 3, gracias. Y sí, te tomamos la palabra, Irene. Sin duda, este espacio está abiertísimo para los debates, para la discusión de los temas relevantes para un país como el nuestro. Así que seguiremos en la discusión, en los contrastes, en los puntos de vista, en los análisis, en la crítica, en lo que representa discutir asuntos tan relevantes como estas leyes que se han aprobado en estos últimos días en el periodo extraordinario que ya se acabó. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más.